Buenas tardes. Hoy les vamos a hablar sobre los tipos de cromatografía. El grupo está conformado por Emilio Erazo, Sol Hincapié y quien les habla Angie Rodríguez. Esto es para la materia de síntesis de péptidos en fase sólida. Bueno, en 1910, gracias al botánico ruso Mikhail Semyonov, descubrió por primera vez esta técnica conocida actualmente como cromatografía y fue aplicada a la separación de pigmentos de planta, dándole pues así dicho nombre. Esto se hace en referencia a las bandas coloreadas de pigmentos que se van a separar por su absorción selectiva sobre columnas de yeso. Pues como tal, esta técnica se describe como un procedimiento químico en el que se va a separar una mezcla en sus componentes individuales, esto mediante dos fases, una móvil y una estacionaria. La fase estacionaria consta según el procedimiento de materia sólida o líquida y la fase móvil de un líquido o un gas. Los tipos de cromatografía que se van a explicar van a ser primero la cromatografía de absorción, en donde vamos a ver tanto fase móvil en gas o en líquido. En la fase estacionaria la vamos a ver siempre en sólido y los soportes van a variar. Entonces vamos a tener de columna y de capa plana. Vamos a explicar también las técnicas de este tipo de cromatografía, en donde vamos a ver cromatografía de gas sólido, gas y sólido, cromatografía líquida en columna, cromatografía líquida de alta resolución y cromatografía en capa fina. También otro tipo de cromatografía que vamos a explicar es la cromatografía de partición, en donde la fase móvil va a ser de gas o de líquida. La fase estacionaria va a estar siempre en líquido y el soporte va a ser de columna o de capa plana. En esta vamos a explicar la cromatografía de gas y líquido, la cromatografía líquido-líquido, cromatografía líquido de alta resolución, nuevamente, y también tenemos la cromatografía de intercambio iónico, en donde la fase móvil va a ser líquida, la fase estacionaria es una resina de intercambio, el soporte va a ser una columna y la técnica va a ser la cromatografía de intercambio iónico. Y por último, vamos a tener la cromatografía de permeación, en donde la fase móvil va a ser líquida, la fase estacionaria va a ser una matriz de polímero, el soporte es una columna y la técnica se va a denominar cromatografía de exclusión por tamaño. Bueno, iniciamos con la cromatografía gas sólido. Esta técnica se lleva a cabo tanto en columnas de relleno como en columnas capilares, bueno, en capilares. Y pues en estas últimas, pues se fijan las paredes del capilar, una delgada capa de absorbente. Y digamos que esas columnas a veces se denominan también columnas tubulares abiertas de capa porosa, columnas plot. Y se encuentran dos tipos de absorbentes. Inicialmente encontramos los tamizajes moleculares y los polímeros porosos. Los tamizajes moleculares pues son intercambiadores de iones de silicio y aluminio y su tamaño de poro depende del tipo de cation que se presente. Y los preparados comerciales de estos tamizajes están disponibles en tamaños de aproximadamente 40-60 mets a 100 y 120 mets. Pues esos tamizajes se clasifican de acuerdo con el diámetro máximo de las moléculas, las cuales pues se puedan entrar, las cuales pues entran en los poros. Y los tamizajes moleculares comerciales se encuentran por tamaños de poros de 4, 5, 10 y 13 Armstrong. Esto pues digamos que las moléculas más pequeñas van a penetrar en el interior de las partículas y pues acá pues se va a dar la absorción. Digamos que para este tipo de moléculas el área superficial disponible es muy grande cuando se compara con pues el área disponible de las moléculas más grandes. Y pues por esta razón los tamizajes moleculares se pueden utilizar para separar moléculas pequeñas pues de las grandes, como por ejemplo un relleno de 5 Armstrong y 180 centímetros. Esto pues a temperatura ambiente se va a separar fácilmente con una mezcla de helio, oxígeno, nitrógeno, metano y monóxido de carbono. Y tal cual en este orden. Y digamos que ya en la figura de al lado, pues mostramos más o menos un esquema de un cromatógrafo de gases, donde pues nos muestra todos sus implementos y más o menos el funcionamiento de esta técnica.
Bueno, seguimos con la cromatografía líquida en columna. Esta es una técnica que nos va a permitir aislar compuestos de una mezcla. Esta se realiza mediante el uso de un tubo cilíndrico vertical. Es más que todo una columna de vidrio en el cual pues en su interior va a llevar un soporte sólido absorbente que va a actuar como la fase estacionaria y pues por donde va a pasar pues nuestra fase móvil. Aquí lo que va a pasar es que se va a llenar la columna con una fase estacionaria que generalmente es gel de sílice hasta un tercio de la altura con el eluyente. Luego de esto lo que se va a hacer es que se va a preparar una suspensión del absorbente que viene siendo nuestra fase estacionaria en el eluyente, que es nuestra fase móvil, y se vierte lentamente pues para evitar la formación de burbujas en el interior de la columna. Algunos factores que pueden afectar el comportamiento pues, cromatográfico de esta técnica incluyen que es la fuerza iónica, la temperatura, el pH que presente nuestra fase móvil, la velocidad de flujo, las dimensiones de la columna, la temperatura de la columna y también su presión. Bueno, la cromatografía de absorción en columna es una técnica que se va a emplear para separar los compuestos orgánicos que tengan una polaridad baja o media. Por lo general se suelen utilizar tubos de vidrio verticales en donde éstas se van a llenar con la fase estacionaria y se va a incluir la mezcla de la sustancia que se desee separar. Cuando se realiza ese procedimiento, lo que va a pasar es que dentro la mezcla va a ser absorbida por la columna y luego va a ser eludida dependiendo de los solventes que se usen. Para la elusión se van a usar diferentes buffers para que pues el cambio de pH o cambio también de temperatura pues haga que la mezcla se eluya. También encontramos que en la fase estacionaria se van a tener en cuenta varios puntos, como la actividad de absorción que va a tener. También va a estar la inercia química, que es cuando la mezcla no se absorbe adecuadamente, por lo tanto, pues no hay una separación eficiente. También se va a tener en cuenta la solubilidad del absorbente, el calor que se va a usar y la composición. Bueno, ahora encontramos que pues, la cromatografía en capa fina es un método de afinidad, el cual pues, se utiliza para separar los compuestos de una mezcla. Es muy versátil y se utiliza ampliamente para el análisis cualitativo y cuantitativo de pues, las muestras de interés. Y pues eso se puede utilizar básicamente para analizar cualquier cosa con respecto a sustancias como plaguicidas, esteroides, alcaloides, lípidos, nucleótidos, glucósidos, carbohidratos y ácidos grasos. Y pues en esta técnica la fase estacionaria es una capa fina de material absorbente, normalmente pues es un gel de sílice o un óxido de aluminio, y esta va a recubrir una superficie de placa inerte. Normalmente este es vidrio, plástico, o pues también puede ser aluminio. Pues aquí pues inicialmente se deposita una pequeña cantidad de la muestra en un extremo de la placa de TLC, como se puede ver en la imagen, y este se coloca verticalmente en una cámara cerrada, esto con un disolvente orgánico, que pues, va a ser nuestra fase móvil, y pues la fase móvil lo que va a hacer es desplazarse hacia arriba eh, mediante la placa por capilaridad, y los componentes de la muestra pues van a migrar a diferentes distancias en función de sus afinidades con las diferentes fases estacionarias y pues móvil y las móviles. Bueno, digamos que una vez el disolvente llega a la parte superior de la placa, esta se va a retirar de la cámara de desarrollo y pues se va a secar. Y finalmente los componentes separados aparecen como puntos en la placa y lo que va a hacer se va a doblar pues el factor de retención de cada componente. Así es más o menos cómo funciona este tipo de cromatografía, como leemos en la imagen de la izquierda. Bueno, seguimos con la cromatografía gas líquido. Esta es una técnica cromatográfica en la que la muestra se volatiliza y se inyecta en la cabeza de un mechero de una columna cromatográfica.
Aquí la dilución se produce por el flujo de una fase móvil de gas inerte. Esta es una técnica que se usa para separar mezclas de compuestos que son fácilmente volátiles y térmicamente estables en sus componentes individuales. Esta también permite separar mezclas de cientos de compuestos, además de que es un análisis cromatográfico, no necesita más de una pequeña cantidad, aproximadamente de 1 mililitro. Aquí lo que ocurre es que la muestra se inyecta a través de un septum y el gas portador arrastra la muestra hacia la cámara, donde pues la muestra se vaporiza y se mezcla, y un sistema divisor permite pues separar una pequeña fracción conocida de la muestra que pasa por la columna, y el resto de esta muestra lo que va a hacer es que se va a desechar. Bueno, en la cromatografía de interacción hidrofóbica, bueno, este es un método que se utiliza para la purificación de macromoléculas biológicas, en especial en procedimientos terapéuticos. Bueno, la separación se da en función de la diferencia hidrofóbica y la interacción reversible de una superficie hidrofóbica, de la mezcla y la fase estacionaria. Esto se tiene que hacer en altas concentraciones de sal, como el sulfato de amonio, ya que pues digamos, el alto contenido de sales hace que se una a la proteína, digámosle así, a la proteína, a la mezcla, el ligando, el ligando. Entonces, ¿qué pasa? Que esta técnica tiene cuatro etapas principales. La primera es el equilibrio de la fase estacionaria, que es cuando se añade la fase móvil. La segunda es la aplicación de la muestra y el lavado, en donde se van a formar enlaces entre las moléculas, y pues va a haber la interacción hidrofóbica que se necesita. También en esta se requiere lavar frecuentemente para ir eluyendo las moléculas que no son de nuestro interés, y así al finalizar tenés pues nuestra molécula de interés. También tenemos la parte de elución, que es cuando pues va a haber un cambio en la concentración del buffer o la concentración de la sal. Y la regeneración, que es cuando ya se remueve, digamos, como las moléculas que son de nuestro interés. En la fase estacionaria, vamos a tener, digamos que dos tipos. Una va a ser la de la interacción entre la superficie y la concentración del ligando, y la otra va a ser de la naturaleza química y el tamaño de la partícula. Mm, También vamos a tener que en la fase móvil, se va a formar diferentes estructuras de acuerdo a las concentraciones de sal que se le van a aplicar en cada lavado. Bueno, para la cromatografía de líquida de alta resolución, pues básicamente esta es una técnica de separación de mezclas eh, de productos que son poco, pues no son nada volátiles. Inicialmente, pues tenemos que la muestra se introduce en el puerto de inyección, donde pues esta va a ser arrastrada por una mezcla de solventes. Esta pues va a ser nuestra fase móvil, y esto lo que va a hacer es desplazar esta muestra hacia una columna cromatográfica. Y digamos que la diferencia entre la interacción de los analitos entre la fase móvil y el relleno de la columna, pues va a permitir la separación de los componentes de la muestra, y esto pues digamos que posteriormente se va a poder detectar, caracterizar, cuantificar también, utilizando diversos detectores, y pues la posibilidad de utilizar diversos procesos de interacción entre analitos y pues las diferentes columnas cromatográficas, junto con pues digamos que la opción de seleccionar diferentes detectores, pues hace que esta extracción sea posible a un gran volumen de información, lo cual va, digamos que nos va a permitir abordar una amplia gama de necesidades analíticas. Y pues la aparición en los últimos años de esta cromatografía pues ha aportado una mejor resolución, digamos que disminuyendo los tiempos de análisis.
Bueno, seguimos con la cromatografía en papel. Bueno, este es un proceso muy utilizado en los laboratorios para realizar análisis cualitativos, ya que pues pese a que no es una técnica muy potente, no requiere ningún tipo de equipo y pues la fase estacionaria está constituida simplemente por una tira de papel, normalmente se usa papel filtro. Esta cromatografía se utiliza para compuestos muy polares o polifuncionales. En los usos más comunes son para azúcares, aminoácidos y pigmentos naturales. Bueno, el proceso es donde la muestra se deposita en un extremo, colocada una pequeña gota de la solución y pues evaporando el disolvente. Luego lo que se hace es que el disolvente empapado como fase móvil se hace ascender por medio de la capilaridad y luego se coloca la tira de papel verticalmente y con una muestra de abajo en la parte inferior que contenga pues nuestra fase móvil en el fondo y de esta manera pues se permita el arrastre de los componentes. Bueno, la cromatografía de intercambio iónico es un tipo de cromatografía líquida en donde se van a separar las moléculas con base a su carga iónica neta. Esta técnica es una de las más usadas para la purificación de proteínas y lo que va a hacer es que cuando nosotros agregamos la mezcla, lo que va a hacer es que van a interaccionar con la carga de la matriz. La carga de la matriz, o bueno, la fase estacionaria, pues esta va a tener una carga determinada ya fija y pues va a interaccionar con la mezcla. Digamos que esta matriz puede eludir ciertas grupos también, grupos hidroxilo, pueden eludir protones, iones monoatómicos cargados y iones monoatómicos doblemente cargados. Hay que tener en cuenta que a un pH por encima del punto isoeléctrico, la proteína puede ligarse a la, digamos, fase estacionaria y esta va a depender si está cargada positiva o negativamente. Entonces vamos a encontrar que tenemos una subclase que es el intercambio iónico aniónico y el intercambio iónico catiónico. Entonces lo que va a hacer es que lo mismo, la fase estacionaria va a tener determinada carga, ya sea positiva o negativa, y pues de acuerdo al compuesto que nosotros agreguemos, pues esta se va a retener y pues posteriormente va a eludirse. Para eludirse, lo que nosotros hacemos es cambios de pH en el punto isoeléctrico y también podemos, digamos, cambiar la carga que tenga el buffer. De esta forma, pues la proteína de interés o la mezcla, sí, la muestra de interés que queramos, pues va a ser eludida. Ya para finalizar, hablaremos de la cromatografía de exclusión por tamaño. Esta se usa para la separación cromatográfica de biomoléculas en función de su tamaño, pues en disolución. Digamos que a diferencia de otros tipos de cromatografía, esta se basa en la ausencia entre la interacción del analito y la fase estacionaria, la cual pues va a estar empaquetada en la columna. Esta lo que nos va a permitir es una solución idónea para separar proteínas, las cuales no estén alteradas de contaminantes, entre pues, los que se pueden encontrar agregados, excipientes, algunos restos celulares y otras purezas generalizadas pues, por la degradación. Eh, digamos que en consecuencia, la cromatografía de exclusión por tamaño es utilizada tanto en el desarrollo como en la fabricación, digamos que para la caracterización de moléculas bioterapéuticas y digamos que el efecto del soluto y del peso molecular eh, van a, digamos que a servirnos pues para seleccionar nuestra columna y también podemos tener otras importantes consideraciones sobre la fase móvil y las reglas pues, generales al utilizar este tipo de técnicas. Eh, bueno, digamos que en esta técnica lo que se hace es que las moléculas se separan de las más grandes a las más pequeñas en proporción, en proporción a su peso molecular en disolución. Y digamos que las moléculas muy grandes van a quedar excluidas del, digamos, de la columna empaquetada y son las primeras que fluyen en el volumen muerto.
Por otro lado, las moléculas más pequeñas van a quedar penetradas en los poros en diversos grados y en función de su tamaño, siendo que pues las más pequeñas se van a difundir en la estructura del poro y las últimas van a eludirse. Como se puede ver en la imagen de la izquierda, es más o menos, digamos bien, que las más grandes van a eludirse y las más pequeñas van a quedar atrapadas, digamos que en los poros de la columna. Y ya para, digamos que ya esto fue todo. Acá están nuestras referencias y pues muchas gracias por su atención.